De viva voz, Francisco Abundis, director general de Parametría, nos acompaña esta mañana. Mire, es que los eventos de las últimas semanas, pues sí representan un punto de inflexión en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Mi querido Francisco, un gusto saludarte. Por toda esta polémica que se ha dado en torno a la famosa casa de Houston, ¿va a tener o no, tarde o temprano, repercusiones en su imagen? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Robin? Un gusto. Mira, pues la verdad es que no tenemos todavía no hemos hecho la medición que corresponde a estos eventos o a este reciente escándalo. Tenemos mediciones anteriores y creo que algunos elementos nos podrían decir que va a tener un impacto muy fuerte y otros te dirían que puede que como eventos anteriores no tengan mayor consecuencia. Te diría que es interesante que no obstante toda este discurso como bien sabes, el presidente ha hecho del tema de la corrupción uno de sus temas fundamentales, pues hay algunas percepciones que no han cambiado. Te pongo un ejemplo, una pregunta que venimos haciendo desde el inicio de su administración. Durante los últimos 12 meses, ¿usted diría que la corrupción en el país ha aumentado o ha disminuido? La gente desde entonces, digamos desde noviembre del 18, consideraba que había aumentado poco o mucho y así se ha conservado en niveles de, pues inició en 68, ha estado tan bajo como 48, 45% de la población que cree que ha aumentado, y en nuestro último registro tenemos 57% y solo 32% que cree que ha disminuido. Es decir, un elemento que tenemos aquí es que ya pues desde que inició la administración había una percepción de que había aumentado la corrupción. Después preguntamos, pensando en los próximos 12 meses, que sería las expectativas, ¿usted diría que la corrupción en el país aumentará o disminuirá? Es prácticamente la misma proporción de ciudadanos que cree que aumentará poco mucho o disminuirá poco mucho. Llegó a estar, digamos, el punto más negativo o de expectativa más negativa fue febrero del 21 y marzo del 21, 57 y 54% pensaba que aumentaría, y en nuestro último registro, los últimos meses, tenemos niveles de 46, 48%, el último registro es de 52% que cree que aumentará mucho o poco y que disminuirá solamente 36%. Sí, este gráfico me parece interesante, Romina, porque te habla de que antes de cualquier evento, antes de pues había ya una baja expectativa sobre el tema de corrupción, incluso en esta administración. Después, cuando vemos las áreas de gobierno, cómo califica cada una de ellas, vemos que es interesante que la educación y combate a la corrupción son de las dos mejor evaluadas, se les ve muy bien o bien, y las peores son combate a la delincuencia y combate al narcotráfico. Solamente 44% o 42% las ve bien o muy bien, mientras a la corrupción el 63% lo ve bien como gestión de esta administración. Y si nos vamos a los históricos y comparamos esta gestión con la de Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, veremos que estos 67 puntos o 63 en el último registro han llegado a estar en 72, 71, pues es una no solamente es una de las áreas mejor evaluadas, sino que es muy distinta comparada con, o mucho mejor evaluada, digamos, comparada con las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Finalmente, tenemos un registro de los de escándalos pasados o como recordarás, no es la primera vez que hay un escándalo alrededor del presidente. Hubo algunos videos de su hermano, otros información sobre contratos a su prima. Cuando registramos eso, vemos que muy poca gente se enteró, o por lo menos así fue en el momento que pasó el evento. Digamos, apenas 36% se enteró del video de
de su hermano, solo 25 de los contratos de su prima, y otro, digamos, hubo otro caso no tan sonado, que fue la renuncia de Concepción Falcón, cuñada del presidente, asociado a los fondos desaparecidos. Los niveles de conocimiento son muy bajos, Romina, y eso podría explicar que no haya habido tanto impacto. Esto creo que obviamente está cambiando. Y finalmente, cuando preguntamos qué es lo que puede justificar digamos, que no le pase al presidente algo con los eventos, es que muy poca gente se enteró, pero la gente cree que él sí sabía de todos estos casos, niveles casi de 80%, 79%, 70% por el caso de su hermano, o 68% por el caso de los contratos de su prima. Veremos cómo impacta esto en la aprobación. Por lo pronto te diría que pues en el pasado no ha habido un impacto sustancial. Esto es de otra naturaleza, porque estamos hablando de cuestiones de estilo de vida, de alguien mucho más cercano que su hijo, pero pues como te mencionaba, creo que depende mucho, uno, de la expectativa que había sobre la corrupción en este país, si iba a mejorar o no, y dos, qué tan, digamos, qué tan cercano van a ver este caso la opinión pública, y dado que es su hijo, creo que el potencial de impacto es mucho mayor, Romina. Sí, por supuesto, por todo lo que conlleva esa noticia y todo lo que se ha derivado respecto a eso. Sí, se nota una diferencia muy grande entre, como tú ya bien lo señalas, los primeros casos, que no son personas, o sea, no es familia, es familia pues, pero no son tan conocidos. Quizá el caso más cercano que tendríamos es el de Pío López Obrador, pero ya de su hijo, pues sí, ya impactó, sobre todo además, mi querido Francisco, cuando tenemos una consulta por revocación de mandato que ya se viene en breve, y esto pues evidentemente hace más eco, hace que la gente opine más, que la gente se haga de una nueva idea, y bueno, pues también es válido, ¿no?, cambiar de opinión de los que votaron por él a los que ya no, o viceversa, de los que pues a lo mejor en un inicio no confiaban y que ahora han hecho que sus niveles de aceptación se mantengan, por lo menos no decaigan tanto como en gobiernos pasados. Así es, yo creo que, mira, otro tema, digamos, que hace difícil la evaluación de esto es que, pues no, digamos que no ha acabado del todo la crisis por escándalo, se sigue comentando mucho, ¿no? Siguen dando explicaciones, ya salió también el tema de del empleo de su hijo, ¿no?, quien lo contrató, y para muchos fenómenos de opinión pública el efecto no necesariamente es inmediato, es decir, no necesariamente pasa en el momento que digamos, inmediatamente después. El efecto puede ser una cuestión acumulada, puede ser que no lo veamos hasta dentro de 6 meses. En eso pues como mucho más complicado el tema de la opinión pública, ¿no? Claro, ya veremos cómo va desarrollándose esta situación, sobre todo en lo que tú eres un gran experto en números, en encuestas. Gracias, querido Francisco, que tengas un extraordinario fin de semana. Igualmente, Romina, un gusto estar contigo. Gracias, igualmente, saludos para ti.